Voy a decirte algo que muchos no quieren escuchar, y tal vez incluso te incomode. Pero si llegaste hasta aquí, significa que en el fondo quieres saber la verdad. ¿La borrachera es solo un exceso sin importancia? ¿O es un camino que te aleja de Dios y te arrastra a la destrucción? Vivimos en un mundo donde el alcohol es parte de casi todo. Fiestas, reuniones, celebraciones. Siempre hay una excusa para beber. Solo una copa más, dicen. No tiene nada de malo, pero lo que muchos no te dicen es que la Biblia advierte sobre esto desde el principio de la historia. Sí, el alcohol está en la Biblia. Y sí, hay quienes lo usaron bien, pero también hay quienes se destruyeron con él. De hecho, los primeros casos registrados de embriaguez en las Escrituras terminaron en vergüenza, pecado y hasta muerte. La pregunta es, ¿por qué la Biblia habla tanto sobre la borrachera? Tal vez piensas, bueno, Dios no prohíbe beber alcohol, así que no es tan grave. Pero déjame preguntarte algo. ¿Crees que Dios dejaría tantas advertencias sobre un tema sin razón? Hay algo que la mayoría no nota. La borrachera no solo destruye el cuerpo, destruye el alma. Y lo peor de todo es que, cuando caes en este pecado, muchas veces ni siquiera te das cuenta del daño que está haciendo en tu vida. Hoy quiero mostrarte lo que la palabra de Dios dice sobre la borrachera. No con ideas humanas, no con religiosidad, sino con la verdad que ha estado escrita desde hace miles de años. Voy a llevarte por una historia real, una historia que comienza en los primeros días de la humanidad y que sigue vigente hoy. La historia del pecado de la borrachera no es solo un relato antiguo, es una advertencia, porque lo que empezó con un hombre tomando de más, terminó con vergüenza, maldición, muerte y la caída de reinos enteros. ¿Sabías que la primera vez que se menciona la borrachera en la Biblia, la historia termina en vergüenza y maldición? Muchos piensan que el alcohol es algo moderno, una costumbre reciente de la sociedad, pero no. El vino ha existido desde los tiempos más antiguos, y la Biblia nos cuenta el primer caso registrado de un hombre que bebió demasiado y sufrió las consecuencias. Ese hombre fue Noé. Sí, el mismo Noé que Dios usó para salvar a la humanidad del diluvio. Un hombre justo, temeroso de Dios, pero aún así, humano. Después del diluvio, Noé plantó una viña. Hasta ahí, todo bien. Pero un día, bebió demasiado vino y se embriagó. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve oscura. Noé, en su borrachera, quedó completamente desnudo en su tienda. Su hijo, Cam, lo vio en ese estado y en lugar de cubrirlo, salió a contarlo con burla. Cuando Noé despertó y supo lo que había pasado, maldijo a su propio nieto, Canaán. Piensa en esto. Un hombre que fue obediente a Dios. Un hombre que vio el poder de Dios al salvar su vida. Terminó en vergüenza por perder el control con el alcohol. Y no solo él sufrió las consecuencias, sino también su descendencia. Este es el primer gran mensaje que la Biblia nos deja sobre la borrachera. O cuando pierdes el control, pones en riesgo tu dignidad, tu familia y tu futuro. La borrachera no es solo diversión. La borrachera expone, avergüenza y destruye. Mucha gente piensa que este es solo un caso aislado. Pero si sigues leyendo la Biblia, verás que la historia se repite una y otra vez. Y cada vez que la borrachera aparece, las consecuencias son devastadoras. ¿Quieres pruebas? Miremos lo que pasó con otro hombre que en su borrachera no solo perdió la vergüenza, sino que cayó en uno de los pecados más oscuros que registra la Biblia. ¿Recuerdas a Lot? Él fue el sobrino de Abraham, un hombre que Dios protegió al sacarlo de la malvada ciudad de Sodoma antes de su destrucción. Parecía que la historia de Lot iba a tener un final feliz. Sin embargo, su historia tomó un giro oscuro, y el alcohol tuvo mucho que ver en eso. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot huyó con sus 2 hijas a vivir en una cueva. Y aquí es donde ocurre algo perturbador. Sus hijas, temiendo que no habría hombres para darles descendencia, decidieron emborrachar a su padre para aprovecharse de él sin que se diera cuenta. Génesis 19:33 dice: Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. La Biblia dice que esto ocurrió 2 noches seguidas, y como resultado de este acto, nacieron los moabitas y los amonitas, pueblos que más adelante se convirtieron en enemigos de Israel. ¿Te das cuenta? La borrachera de Lot
no solo le hizo perder el control de sí mismo, sino que lo llevó a ser usado en un acto incestuoso que trajo consecuencias para generaciones enteras. Pero esta no es la única historia trágica que la Biblia nos cuenta sobre la borrachera. Miremos el caso de Nadab y Abiú. Eran hijos de Aarón, sacerdotes de Dios, con un privilegio especial. Podían ministrar en el tabernáculo, pero un día hicieron algo que les costó la vida. Levítico 10, 1-2 nos dice que ellos ofrecieron fuego extraño delante de Dios, algo que Él no había ordenado. Y en ese mismo momento, un fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. ¿Por qué hicieron esto? La Biblia no lo dice explícitamente, pero poco después, Dios le dio una orden a Aarón que parece estar relacionada con este incidente. Levítico 10, 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Es decir, es muy posible que Nadab y Abiú estuvieran bajo los efectos del alcohol cuando decidieron actuar irresponsablemente delante de Dios. El resultado, perdieron la vida. Pero aún hay más. Siglos después, un rey borracho cometería un error fatal que lo llevaría a perder su reino en una sola noche. Hablemos de Belsasar, el rey de Babilonia. Era un hombre poderoso, con todo el lujo y la riqueza que cualquiera podría desear. Pero cometió un error fatal. Se embriagó en un banquete y en su borrachera tuvo la osadía de tomar los vasos sagrados del templo de Dios y usarlos para beber. Daniel 5:4 dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en ese mismo instante, apareció una mano misteriosa que escribió en la pared unas palabras que nadie podía entender. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel interpretó el mensaje. Dios había pesado a Belsasar en la balanza y lo había hallado falto. Esa misma noche, los medos y los persas invadieron Babilonia y Belsasar murió. La Biblia nos está mostrando un patrón. La borrachera nubla el juicio, nos hace perder el control y nos acerca al desastre. Ahora bien, ¿qué dice Dios sobre este pecado? ¿Nos da advertencias claras para evitar caer en él? La respuesta es sí. Hay quienes dicen: no pasa nada con tomar un poco, solo es para relajarse. Dios no prohíbe el alcohol, pero lo que muchos ignoran es que la Biblia nos da advertencias claras y contundentes sobre la borrachera. Proverbios 20:1 lo dice de forma directa: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Dios no dice que el vino es divertido, no dice que el alcohol es inofensivo, dice que es escarnecedor, que nos arrastra al error, que nos hace perder la sabiduría. Y si hay algo peor que perder la sabiduría, es perder el alma. Porque la borrachera no solo afecta tu mente y tu cuerpo, afecta tu espíritu. Efesios 5:18 nos advierte: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dios no nos dice: beban con moderación. Nos dice que la borrachera nos lleva a la disolución, a la ruina, al desastre. Y si todavía hay dudas, Jesús mismo nos dejó una advertencia. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús advierte que la embriaguez puede atraparnos, puede hacernos bajar la guardia espiritualmente, puede hacernos perder la oportunidad de estar preparados para su regreso. Piénsalo un momento. ¿Vale la pena arriesgar la eternidad por un placer momentáneo? Dios no prohíbe el alcohol como si fuera un simple capricho. Nos advierte porque nos ama. Nos advierte porque sabe que el alcohol, cuando se convierte en una adicción, cuando nubla nuestro juicio, cuando nos hace perder el control, se convierte en una cadena que esclaviza. Y no solo afecta a quien lo consume. ¿Cuántas familias han sido destruidas por un padre alcohólico? ¿Cuántos accidentes han ocurrido porque alguien decidió manejar borracho? ¿Cuántas vidas han terminado en tragedia por una mala decisión tomada en estado de embriaguez? No es un juego. Dios lo dejó claro en su palabra, pero aún hay algo más fuerte que necesitamos entender. La borrachera no es solo un mal hábito, no es solo un problema de autocontrol, es un pecado.
y es un pecado que tiene consecuencias eternas. La pregunta es, ¿qué dice Dios sobre el destino de aquellos que viven en la embriaguez? Hoy en día, muchas personas creen que este es un tema sin importancia, que Dios no juzgará a nadie solo por beber en exceso. Pero la palabra de Dios es clara. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Notas algo? La borrachera está en la misma lista que pecados como la idolatría, el adulterio y el robo. No es un simple error. No es algo sin consecuencias. Es un pecado grave delante de Dios. Y lo peor es que este pecado endurece el corazón. Isaías 5, 11, 12 nos da una imagen clara de esto. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. La borrachera ciega hace que la gente ignore la voz de Dios, hace que las personas se entreguen a los placeres del mundo sin pensar en su destino eterno. Y esto es peligroso, porque Jesús advirtió que su regreso será inesperado. Mateo 24, 48-50. Y uno nos cuenta la historia de un siervo que pensó que su señor tardaría en venir y empezó a vivir en desorden. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Jesús está diciendo que los que viven en borracheras y desórdenes pueden ser sorprendidos en su pecado y sufrir la condenación eterna. No es un juego. No se trata solo de diversión. No se trata solo de pasar un buen rato. Se trata de salvación o perdición. Y es aquí donde debemos hacernos una pregunta crucial. Si la borrachera es tan peligrosa, si puede alejarnos de Dios, si puede destruir nuestras vidas y llevarnos a la condenación, ¿cómo podemos ser libres de ella? ¿Hay una salida? ¿Hay esperanza para alguien atrapado en este pecado? La respuesta es un rotundo sí, porque Dios no solo advierte, también ofrece salvación. Tal vez has intentado dejar el alcohol muchas veces, pero siempre vuelves a lo mismo. Tal vez has prometido no volver a tomar tanto, pero terminas cayendo en el mismo círculo vicioso. Tal vez incluso has llegado a pensar que nunca podrás cambiar, pero déjame decirte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Dios no te creó para ser esclavo del alcohol. Juan 8, 36 nos da una promesa poderosa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es la solución. No es la fuerza de voluntad, no es un método humano, no es una simple promesa de año nuevo. Es un milagro de Dios en el corazón del hombre. Porque la borrachera no es solo un problema de adicción, es un problema del alma, y la única manera de cambiar el alma es a través de Jesús. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando vienes a Cristo, Él no solo te ayuda a dejar el alcohol, Él te transforma, Él te da una nueva identidad. Él rompe las cadenas que te atan. Tal vez pienses, es difícil. No puedo hacerlo solo. Y tienes razón, no puedes hacerlo solo. Pero Cristo sí puede hacerlo en ti. Y Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez has estado buscando paz en la botella. Tal vez has estado tratando de llenar un vacío en tu vida con el alcohol. Pero hoy quiero decirte algo que muchos han descubierto cuando se han rendido a Cristo. El vacío que tienes en tu alma no lo llena el alcohol, lo llena Dios. La alegría que el alcohol te da es temporal y destructiva. La alegría de Dios es eterna y restauradora. Y Salmos 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo.
delicias a tu diestra para siempre. Hoy tienes una decisión que tomar: seguir el mismo camino que ha llevado a la ruina a muchos, o rendirte a Cristo y dejar que Él haga en ti lo que nadie más ha podido hacer. Si estás cansado de luchar solo, ven a Jesús. Él no te condena, Él no te rechaza, Él te ama. Y lo único que tienes que hacer es dar el primer paso. Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy puede ser el día en que todo cambie. No porque tú seas fuerte, no porque tú puedas hacerlo, sino porque hay un Dios que es más grande que tu pecado, y Él quiere hacerte libre. ¿Estás listo para tomar esa decisión?